Muy buenas tengan alumnos, esta vez para cálculo 1, la semana 14, que son concavidad y punto de inflexión. Vamos a ver los ejercicios, pero antes de eso, una breve explicación de lo que consiste la concavidad y los puntos de inflexión. La concavidad de jóvenes viene siendo la parte donde la curva de la gráfica se puede abrir hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del valor de la función que se esté ejerciendo, ¿no? Si la gráfica abre hacia arriba la curva, ¿verdad? Porque en una gráfica pues les puede proporcionar esas curvas, se le dice cóncavo hacia arriba o simplemente cóncava. Y si la curva abre hacia abajo, como se aprecia en la segunda imagen, se le llama cóncavo hacia abajo o simplemente convexo, ¿sí? Aquí es necesario saber y conocer, derivar hasta la segunda derivada para saber también las concavidades de las funciones. Los puntos de inflexiones que se viene explicando también es el punto sobre la gráfica en el que cambia el sentido de la concavidad de dichas curvas, ¿no? ¿Verdad? Es el punto que está antes de que la concavidad cambie de lugar. Eso se llaman los puntos de inflexión y aquí pues observamos en la gráfica, en las curvas que tiene, vemos donde el punto de inflexión hace que ya la curva de la gráfica abra hacia arriba o hacia abajo, dependiendo pues cuál sería, ¿no? Bueno, hay muchos pasos a ejercer. Obviamente, para saber si es cóncavo o convexo la gráfica, tenemos que sacar la segunda derivada de la función. Y tenemos que agarrar un valor antes y un valor después, ¿verdad? De una serie de intervalos o puntos críticos primero para ver dichas concavidades, ¿no? Si un valor después del punto crítico o antes es mayor de 0, a la hora de sacarlo, la función es cóncava, ¿no? Si la función es menor de 0, antes o después del número crítico que escogemos, es menor de 0, la función viene siendo convexa. Hay funciones que no son, no tienen punto de inflexión, en el caso de las x al cúbica, pero tienen concavidades. Y también hay funciones donde ni tienen concavidades ni punto de inflexión en el caso de las funciones lineales. Bueno, se hace una serie de pasos para obtener dichas concavidades y para obtener dichos ejercicios, que son los que vamos a hacer a continuación para obtener dicho resultado, como también, si quieren, representar gráficamente como en un ejemplo que se está viendo para sacar, obviamente, esas concavidades y puntos de inflexión. Bueno, los ejercicios que vamos a hacer son los mismos que se encuentran ahí mismo abajito en la parte de la evaluación. Son 6. Vamos a empezar con el primero. En el caso del inciso A, dice que utilicemos la segunda derivada para determinar la concavidad, punto de inflexión y los valores extremos de las siguientes funciones. Entonces tenemos que sacar lo que es concavidad, punto de inflexión y valores extremos, que son los máximos y los mínimos que se vieron en la semana anterior. Bueno, si lo hacemos por pasos, el primer paso a sacar, en este caso, es obtener las derivadas, ¿no? Vamos a obtener tanto la primera como la segunda derivada de dicha función. Tenemos la función que es y es igual a x al cúbica menos 12x más 1. Si obtenemos la primera derivada, pues va a ser rápidamente 3x cuadrada menos 12, ¿no? Y si obtenemos la segunda derivada de la función, derivada de 3x cuadrada es simplemente 6x. Y 12 pues no se escribe, se anula. Ya que tenemos la primera y segunda derivada, el paso número 2 es obtener los números críticos con la segunda derivada, ¿sí? O sea, vamos a igualar a 0 la segunda derivada que nos dio. Como la segunda derivada nos dio 6x, vamos a escribir 6x es igual a 0. Vamos a despejar la x, el 6 lo pasamos dividiendo, pero 0 entre 6 pues sigue siendo 0. Entonces el número crítico de esas partes donde van a estar las concavidades va a ser x igual a 0. Por lo tanto, el número 3 o el paso número 3 va a ser las concavidades. Para valores pues menores iguales que 0, o sea antes, y valores mayores iguales que 0, ¿no? O sea del 0 al más infinito de su valor. Bueno, aquí vamos a agarrar dos valores, uno antes y uno después de ese número crítico que nos dio 0.
Un valor antes sería el menos 1, cuando la segunda derivada de la función pues nos da un valor de menos 1. Se va a escribir 6 por menos 1, te da menos 6. Nos dio un número menor de 0, o sea, negativo. Quiere decir que esta parte va a ser cóncavo hacia abajo, simplemente, ¿no? O también se le llama convexo. Entonces aquí tenemos la primera parte de las concavidades. Va a ser convexo esta parte. Ahora vamos a dar un valor después de 0, pues puede ser el 1 positivo. Si escribimos 6 por 1, pues ahora nos da 6. Como es positivo mayor de 0, ahora va a ser cóncavo esa abertura, ¿no?, de la gráfica. Ya tenemos las concavidades sacadas de sus valores. Una parte va a ser cóncavo y otra va a ser convexo. Pero bueno, ahora falta sacar lo que son los puntos de inflexión. ¿En qué punto va a cambiar la concavidad? Ya tenemos un número crítico que vale 0. Lo que se hace en el paso 4 es sacar el punto de inflexión. Entonces el paso 4 consiste en escribir el valor de la x, el número crítico, en la función original. En la función original, que es la primera, que sería f de 0, es igual a 0 al cúbico menos 12 por 0 más 1. Entonces, si esto es igual a 0, pues se anulan, solamente acá el 1. Entonces nos va a dar un valor que cuando la función vale 0 del número crítico, va a valer 1 de y. Quiere decir que el punto de inflexión, vamos a escribir aquí, punto de inflexión es el 0,1. En esa parte es donde las concavidades van a empezar a cambiar. Ahora, el paso número 5 de este ejercicio son los máximos y mínimos relativos. Para obtener el máximo y el mínimo relativo, pues es necesario conocer primeramente las derivadas primera y segunda. Bueno, ya tenemos las dos primeras derivadas. Vamos a calcular con la primera, que es y es igual a 3x cuadrada menos 12. Aquí lo que se hace es igualar a 0 la primera derivada. Entonces te va a quedar 3x cuadrada menos 12 es igual a 0. Despejas, mueves el 12, se hace positivo, pasas el 3, ¿verdad? Pasa el 3 dividiendo, 12 sobre 3, y aquí te da un valor de 4. Como tenemos x cuadrada, tenemos que despejarlo o sacando raíz cuadrada, y aquí te da una respuesta tanto positiva como negativa, o sea, más menos 2. Entonces hay dos respuestas, uno con el 2 positivo y el otro con el 2 negativo. Ahora, ¿cómo sacar el mínimo y el máximo local o relativo, verdad? Esa es otra serie de pasos. Ahora utilizando la segunda derivada, que recuerden que la segunda derivada nos dio 6x. Aquí pues vamos a sustituir los valores con los números que nos dio de la primera. Y vamos a hacer uno para 2, sería 6 por 2 es 12. Y otro para menos 2, que sería menos 12 al multiplicar, ¿no? Bueno, aquí cuando se utiliza la segunda derivada para sacar el mínimo y el máximo relativo, si el valor es mayor de 0, se le considera un mínimo. Al revés va a estar, ¿no? Este va a ser un valor mínimo. Y el caso de menos 12, como es negativo, este va a ser un valor máximo, relativo o local. ¿Sí? Bueno, faltaría sacar los valores de y, porque nomás tenemos valores de x. En el caso de los valores de y, pues sería igual como en el paso 4, donde sacamos el punto de inflexión. En la función original vamos a escribir f de 2, que sería en la función original 2 al cúbico menos 12 por 2 más 1, ¿sí? Menos 12 por 2 más 1. Si hacemos esta operación, pues nos da rápidamente un valor de menos 15. Ahora hacemos lo mismo con el f de menos 2 de la función original, sería menos 2 al cúbico menos 12 por menos 2 más 1. Si hacemos toda esta operación, nos va a dar un valor de 17. Entonces, los puntos, los máximos y mínimos de la función que vamos a encontrar a la hora de graficar
va a estar en las coordenadas primero para el valor mínimo. Para el valor mínimo se va a encontrar en el 2, menos 15. Y para el valor máximo se le va a llamar en el menos 2,17. Entonces ahora sí ya tenemos tanto números críticos como coordenadas de todos valores máximo y mínimo, punto de inflexión y cuáles son las concavidades de las gráficas. De esta forma es como se resuelve para el primer ejercicio. Pasamos al segundo ejercicio que tenemos aquí, 3x a la 4 menos 4x al cúbica más 2. Aplicando los 5 pasos que se vio en la primera, vamos a escribir primera derivada, sería 12x a la 3 menos 12x cuadrada. Segunda derivada, tenemos que pasar a la segunda derivada, sería 36x cuadrada menos 24x. Entonces ya tenemos las dos derivadas. Ahora el paso número 2 sería utilizar la segunda derivada igualando con 0 para sacar el número crítico, donde va a ser el punto de inflexión de las concavidades. Bueno, entonces tenemos que la segunda derivada es 36x cuadrada menos 24x se iguala con 0. ¿Qué se va a hacer aquí? Se va a factorizar. Aquí el factor común a sacar es el valor de 12x. 12x para que nos quede 3x menos 2 igual a 0. ¿Sí? Si sacamos aquí la primera de 2x igual a 0, pues la primera valor de x del punto de inflexión va a valer 0. Pero en el caso del segundo de x, pues pasas el 3x menos 2, pasas el 2, se hace positivo y el 3 lo pasas dividiendo, por lo tanto el otro valor va a ser 2 tercios. ¿Sí? Entonces ya tenemos para x igual a 0 y para 2 tercios. Bueno, el paso número 3 para sacar son las concavidades, pero como ahora tenemos de varios valores, ¿verdad? Va a haber 3 curvas, como quien dice, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a sacar esas curvas, esas concavidades? Vamos a agarrar para valores antes del menos infinito, 0. Vamos a agarrar valores de 0 a 2 tercios. Y vamos a agarrar valores de 2 tercios hasta más infinito, o sea, 3 valores diferentes. Y este es para el paso número 3. Vamos a agarrar un valor antes del 0 en la segunda derivada. Vamos a agarrar el menos 1. Entonces, si yo agarrado con valor de menos 1 en la segunda derivada, vamos a escribir lo siguiente, ¿no? Vamos a escribir en la segunda derivada 36 por menos 1 al cuadrado menos 24 por menos 1. Si hacemos esta operación, nos va a dar un valor de, automáticamente, pues 36 más 24 te da un valor de 60. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué 60? Porque menos por menos es más, da 1 positivo por 36, da 36 positivo. Menos por menos da más, a la hora de sacarlo, y te da más 24. Y 36 más 24 te da 60. Como es mayor que 0 o positivo, va a ser cóncavo esa parte. O cóncavo hacia arriba, ¿no? Ahora, otra segunda derivada, pero para un valor que está en el medio del 0 y del 2 tercios. Puede ser el 1 medio, porque el 1 medio está en medio de esos dos. Entonces vamos a escribir 36 por 1 medio al cuadrado menos 24 por 1 medio. Si hacemos esa operación a la hora de obtenerlo, nos va a dar un valor de menos 3, o sea, negativo. Esto va a ser un valor convexo, se le va a llamar. Va a ser cóncavo hacia abajo. Ahora, otra tercera es otro valor que sería en medio del 2 tercios o del infinito. Pues puede ser el valor ahora de, vamos a agarrar un valor de 2 positivo, va a ser 36 por 2 al cuadrado menos 24 por 2. Si hacemos esa operación, pues nos va a dar un valor aproximadamente de 96,5.
como es positivo, va a ser cóncavo el valor de esa concavidad, ¿no? Entonces ya tenemos esas tres concavidades. Uno va a ser cóncavo, convexo, cóncavo. Ahora el paso número 4. El paso número 4 viene siendo pues el punto de inflexión para esos dos valores de x que nos dio, que es 0 y 2/3. Esto se sustituye en la ecuación original. Entonces vamos a escribir aquí f de 0, 3 por 0 a la 4, menos 4 por 0 al cúbico, más el valor de 2. Recordemos que los valores de 0 pues se anulan y solamente te va a quedar el valor de 2. Quiere decir que el punto de inflexión primero que tenemos aquí sería el 0,2 de solución. El otro valor con el 2/3, pues vamos a escribir f de 2/3. Vamos a escribir 3 por 2/3 a la 4, menos 4 por 2/3 a la 3, más 2. Si hacemos esa operación completa, pues nos va a dar un valor de 7/5 así en fracción, ¿no? Lo pueden sacar ustedes incluso como decimal, no hay problema, pero lo estoy sacando como fracción, entonces se da 7/5. Quiere decir que el segundo punto de inflexión va a estar en el 2/3, 7/5. Entonces ya tenemos esos puntos de inflexión. Faltaría sacar los máximos y mínimos. Bueno, voy a tener que borrar aquí para que sacarlo. Voy a tener que borrar el paso 4 para sacar esos máximos y mínimos. Entonces, el paso 5 consiste en sacar los máximos y los mínimos relativos o lo total. Aquí tenemos el punto de inflexión y en base a eso, pues necesitamos primeramente la primera derivada. Para igualar a 0 sería la de 12x al cúbica menos 12x al cuadrado. Si esto lo igualamos a 0, ¿verdad? Vamos a obtener pues las siguientes formas de sacar ese valor. Vamos a aquí factorizar por factor común. El factor común sería 12x cuadrada y aquí te va a dar un valor de 12x menos 1. Y aquí te va a dar un valor de x menos 1. Bueno, a la hora de obtenerlo aquí, pues nos va a quedar de la siguiente manera. Nos va a quedar que dos valores de x, el primero de 12x cuadrada, pues igual a 0, pues nos sigue dando x igual a 0. En el caso de x menos 1, pues pasa al otro lado el menos 1 y se va a hacer 1 positivo. Entonces tienes 1x igual a 1. Ahora tocaría pues sacar la ordenada con la función original, que la función, recuerda, original sería para primero f de 0, pues aquí tenemos 3x a la 4 menos 4x a la 3, que si se fijan bien comparte lo mismo que un punto de inflexión. Entonces cuando f vale 0 de la función original, aquí te sale que vale 2, entonces sería 0,2 también esa parte del valor. Pero bueno, habíamos dicho que eso no nos sirve. No nos sirve. Sacamos la segunda derivada, que es 36x cuadrada menos 24x. Recuerden que esa es la segunda derivada. Y ahora sí, vamos a distribuir los valores en esa segunda derivada. Para el caso de 0, sería 0 completamente porque todo esto se nos va a anular. Todo eso se va a anular y nos va a quedar pues de esta manera. No sabemos si es un máximo o mínimo, pues te va a dar un valor de 0. En el caso del 1, de la segunda derivada, pues sería 36 por 1 al cuadrado menos 24 por 1 de 24.
Este sale un valor de 12 positivo, es mayor de 0. Este es un mínimo a la hora de obtenerlo, un mínimo. ¿Sí? Entonces, ¿qué valores faltarían sacar ahora? Los valores de las ordenadas de cada uno. En el caso de 0, uno va a ser, como comparte mismo con el punto de inflexión, tenemos aquí también va a ser 0,2. No sabemos si va a ser un máximo o un mínimo. Vamos a dejarlo así como máximo, ¿verdad? Máximo. Y en el caso del mínimo, que es del valor de 1 de la x, a la vez de sustituirlo en la función original, te va a quedar y que vale 1 de 3 por 1 a la 4 menos 4 por 1 al cúbico más 2. Si hacemos esta operación de ese mínimo, nos va a dar un valor de 1 simplemente. ¿Sí? Entonces el valor mínimo se va a encontrar en el 1,1 de esa función. Entonces ahí tenemos ya su valor mínimo. Esto lo podemos comprobar si sacamos la gráfica por GeoGebra o Desmos para ver si tienen concordancia con esos valores. De esta forma se resuelve el inciso B de ese ejercicio. Pasamos a otros dos más, el C y el D. Bueno, en el caso del inciso C que tenemos ahí mismo, pues recuerden que se realizan los 5 pasos que hemos estado haciendo para los dos primeros ejercicios. Primero hay que sacar las dos derivadas. Primero hay que obtener esas dos derivadas, pues sería lo más importante en el paso número 1. Vamos a escribir paso número 1. Primera derivada pues sería menos 3x cuadrada más 12x más 1. Segunda derivada al sacar sería menos 6x más 12. Ahora con esas dos derivadas vamos a sacar primeramente los números críticos de las concavidades, que aquí pues sería igualar a 0 la segunda derivada. Ese menos 6x más 12 igual a 0. Ese 12 lo pasamos al otro lado, se hace negativo. Y luego pasamos el menos 6 al otro lado. Menos por menos es más y te da el valor de x, el número crítico que vale 2, positivo. ¿Qué concavidad vamos a utilizar? Pues en el paso número 3 vamos a ver si son cóncavos o convexos. ¿Para qué valores? Antes del 2, menos infinito, 2, y después del 2, 2, más infinito. En la segunda derivada, pues vamos a agarrar un valor antes del 2. Puede ser el 1. Y vamos a escribir menos 6 por 1 más 12. Si sacamos ese valor, te va a dar un valor de 6 y es mayor de 0. Por lo tanto, el valor, como es mayor de 0, es cóncavo esa parte. Ahora, un valor después del 2 sería el 3. Vamos a escribir menos 6 por 3 más 12. Ahora te va a dar un valor de menos 6, va a ser negativo. Por lo tanto, aquí va a ser convexo esa parte. La parte número 4 sería sacar los puntos de inflexión de esos mismos valores. Recordemos que ahí tenemos nada más x igual a 2, el punto de inflexión, y esto se sustituye en la ecuación original. Vamos a escribir y cuando vale 2 es igual a menos 2 al cúbico más 6 por 2 al cuadrado más 2 menos 1. Si hacemos toda esa parte, toda esa operación, pues ahora vamos a tener lo siguiente, ¿no? Aquí te va a dar menos 8, 6 por 2 es 4, por 6 es 24, más 2 menos 1. Eso te da un resultado de 17 de valor. Entonces, aquí tenemos que el punto de inflexión de esa gráfica o de esa función es el 2,17. Ya tenemos esa parte. Tocaría la parte número 5, que es encontrar máximos y mínimos locales. Bueno, ¿cómo obtener esos máximos y mínimos locales? Necesitamos la primera derivada
para igualar a 0, que es la de menos 13x cuadrada más 12x más 1. Si lo igualamos con 0, menos 13x cuadrada más 12x más 1, pues tengo que sacar esos valores. Bueno, ¿cómo se podría sacar esos valores? Primero hay que quitarle el signo menos a ese de menos 13x, o lo dejarlo así, no hay problema. Bueno, yo recomendaría mucho cambiarle el signo menos, o sea, cambiarle los signos, y te va a quedar 3x cuadrada menos 12x menos 1 igual a 0. ¿Cómo se hizo esto? Pues si pasas multiplicando todo por menos 1 a ambos lados, hace ese cambio de signo. Ahora, ¿cómo se puede factorizar? Por métodos conocidos no se puede factorizar, sino por la fórmula general. Que si recuerdan bien, la fórmula general pues sale de la fórmula x igual menos 12, lo que vale b, más menos lo que vale b al cuadrado, en raíz cuadrada, menos 4 por lo que vale a, 3, por lo que vale c, menos 1, todo esto en raíz cuadrada, entre 2 por lo que vale a, pues 2 por 3. Si hacemos toda esta operación, nos va a salir de esta manera. 12 positivo más menos 12.5 sobre 6. Y nos va a dar el valor de x. x1, que es con el 12.5 positivo, se muestra presentada al 4.1, y el x2 con el menos 12.5, y te va a dar un valor de menos 0.1. Ya tenemos los números de x. Para sacar los de y, sustituimos en la ecuación original, pero antes de eso pues tenemos que saber si es máximo o mínimo su valor. Para saber ese valor máximo o mínimo ocupamos la segunda ecuación, la segunda derivada, y hacer la sustitución. Recuerden que la segunda derivada era el valor de menos 6x más 12. Vamos a sustituir este valor de x en esa derivada. O sea, para el primero de 4.1 sería menos 6 por 4.1 más 12. Si hago esta respuesta, te va a dar menos 12.6. Y como es menor de 0, este es un valor máximo. ¿Sí? Máximo. Ahora, para el valor de menos 0.1, se va a hacer menos 6 menos 0.1 más 12. Si hacemos esta operación, el valor te va a dar un valor de 11.4. Te va a dar un valor de 12.6 positivo. Este es un valor mínimo a la hora de obtenerlo. Bueno, ya conocemos valor mínimo, valor máximo, pero falta sacar las coordenadas de esos dichos valores. Utilizando la ecuación original, tú vas a escribir lo siguiente. Para el 4.1 positivo, pues sería menos 4.1 al cúbico más 6 por 4.1 más 4.1 menos 1. Si hacemos esta operación, te va a dar un valor para 4.1 de 35.1. Quiere decir que el valor máximo nos dio. Valor máximo se va a encontrar en la coordenada menos 12.6, 35.1. Valor máximo. Vamos a poner M mayúscula. Y en el caso de valor mínimo, con el menos 0.1, pues vas a escribir menos 0.1 al cúbico menos 0.1 al cúbico más 6 por menos 0.1 al cuadrado. Aquí falta poner el cuadrado también. Acá falta poner menos 0.1 menos 1. Si se hace toda esta operación, va a dar un valor de menos 1.04. Este valor sería para el menos 0.1 menos 1.04. Ese valor mínimo de la operación. Entonces ya tenemos ahora sí toda la respuesta para el inciso C, ¿no? Estaba también muy largo. En el caso del D,
Pues comenzando con los 5 pasos a obtener para sacar la respuesta. Primero hay que sacar primera derivada, que sería 4x a la 3 más 24x cuadrada. Segunda derivada sería 12x cuadrada más 48x. Luego el paso número 2 sería igualar a 0 la segunda derivada. Vas a escribir 12x al cuadrado más 48x igual a 0. Aquí vas a factorizar, que el factor común a factorizar para obtener dicho resultado es el factor de 12x. 12x. ¿Qué se va a pasar aquí? Aquí va a pasar x más 4 igual a 0. Vamos a tener dos números críticos que sería primero para el 12x igual a 0, se hace x igual a 0. Y el otro que es el x más 4 igual a 0, pues te va a quedar x es igual a menos 4. Entonces vamos a tener dos valores, dos números críticos para las concavidades. Toca ese paso número 3, sacar las concavidades. En el caso de las concavidades, pues sería tres tipos de valores. Sería el menos infinito, menos 4. Un valor que esté en medio de menos 4 igual a 0. Y el otro valor de 0 a más infinito. Vamos a borrar aquí arribita para que no moleste. O bueno, lo voy a dejar así por mientras. Vamos a sacar los valores. Un valor antes del menos 4 sería el menos 5 para la segunda derivada. Menos 5. Vamos a escribir ahí. Va a quedar pues el valor de 12 por menos 5 al cuadrado más 48 por menos 5. Este valor te va a dar una respuesta de 60 positivo. De 60 positivo a la hora de sacar dicho valor. ¿Sí? Entonces, como es un valor positivo, pues va a ser cóncavo dicha solución, esa parte. Ahora, un valor que esté en medio del menos 4 y del 0, pues puede ser, por ejemplo, puede ser el menos 2, está en medio. Vamos a escribir 12 por menos 2 al cuadrado más 48 por menos 2. Si hacemos esta respuesta, nos va a dar un valor de menos 48. Entonces esta parte va a ser convexo. Ahora, un valor que esté de 0 a más infinito, pues sería ser el 1 positivo. Vamos a variarlo y te va a quedar 12 por 1 al cuadrado más 48 por 1. Y ahora tengo un valor de 60, también va a ser cóncavo esa parte. Entonces vamos a sacar los puntos de inflexión, que es el paso número 4 de esas soluciones. Tenemos los puntos de inflexión que sería 0 y menos 4, que eso lo sustituimos en la función original. Para el caso del 0 podemos escribir f de 0 es igual a 0 a la 4 más 8 por 0 al cúbico menos 2. Estos los que son de 0 se anulan y solamente va a quedar ese menos 2. Quiere decir que el valor va a estar en el 0, menos 2, el primer punto de inflexión. El segundo punto de inflexión pues sería con el menos 4 y te va a quedar f de menos 4 es igual a menos 4 a la 4 más 8 menos 4 al cúbico menos 2. Si sacamos esa operación, te va a dar un valor de menos 258, o sea, un valor más o menos grande. Quiere decir que ese punto de inflexión se va a encontrar en el menos 4, menos 258, el segundo punto de inflexión. Ya tienes esos dos puntos de inflexión, sigue la parte de sacar el paso número 5, los máximos y los mínimos locales. Igualando a 0 la primera derivada, pues sería la primera derivada de 4x al cúbico más 24x cuadrado. Eso lo igualamos a 0 y aquí vamos a factorizar por factor común.
el factor común es 4x al cuadrado, ¿sí? 4x al cuadrado, el factor común. Y aquí te va a quedar de respuesta pues x más 6 es igual a 0. En la primera parte pues 4x cuadrado igual a 0. Esto sigue siendo 0. Y el otro que es x más 6 igual a 0, pasas dividiendo y te pasas el b6 negativo y se hace menos 6. Entonces ya tenemos los valores. Ahora vamos a utilizar la segunda derivada para ver si son mínimos o máximos. Recuerda que la segunda derivada es el valor de 12x al cuadrado más 48x. Para el caso del primero, en el caso del 0, ¿verdad? Pues estos van a ser ceros. No sabemos si va a ser un máximo o va a ser un mínimo, como pasó anteriormente en uno de los ejercicios. No se sabemos. Entonces, en el caso de la segunda derivada para menos 6, pues te va a quedar 12 por menos 6 al cuadrado más 48 por menos 6. Si sacamos este valor de menos 6, te va a dar aproximadamente 144 positivo. Entonces, este sí es un valor positivo, entonces, pero este va a ser un valor mínimo. Bueno, entonces si este va a ser un valor mínimo, bueno, vamos a dejar el del 0 como si fuera un máximo, ¿no? Nada más para corroborar. Bueno, entonces ya tenemos valores, si es mínimo o máximo, faltaría sacar de la función original las coordenadas gráficas para el primero pues para x de que vale 0 y para x que vale menos 6. Para el caso del x que vale 0, si queremos sacar su coordenada máximo mínima, vamos a hacer lo siguiente, o sea, f de 0. Bueno, para el caso de f de 0, pues como ya tenemos que 0 a la 4 y 8 a la 0 te va a dar 0, aquí te va a dar igual pues menos 2, como el punto de inflexión que tuvimos de 0, menos 2. Entonces aquí va a quedar una coordenada de 0 menos 2 y este podría ser ese probable máximo, ¿no?, de esa coordenada. En el caso del f de menos 6, pues ahora sí, este nos va a dar una respuesta diferente. Te va a dar menos 6 a la 4 más 8 por menos 6 al cúbico menos 2. Bueno, si sacamos operación, en el menos 6 a la 4 te va a dar un valor más o menos grande, pero a la hora de sacar toda la operación completa, te va a dar un valor de menos 434. Y ese hemos dicho que era un valor mínimo. Entonces, la coordenada va a ser aquí de este valor mínimo menos 6, menos 434. Y este recuerden que le corresponde a este valor mínimo porque nos dio un valor positivo en la segunda derivada. De esta forma, pues ya tenemos esas coordenadas encontradas para esa gráfica. Obviamente, si lo graficamos, vamos a encontrar mejor la respuesta. Continuando con los ejercicios, pues tenemos otros todavía más, no hemos terminado. Vamos a sacar ahora el inciso E y el inciso F, que ya son los dos últimos de estos ejercicios. Recuerden que pues el primer paso sería sacar la primera derivada para saber pues cómo nos va a quedar dicha respuesta. Entonces aquí, sacando los pasos a seguir, pues la primera derivada pues sería paso número 1. La primera derivada pues sería con regla de la cadena, sería 3, luego le restas un exponente al x más 5 y la derivada de x sería 1 y la derivada de 5 sería 0. Entonces de esta forma nos quedaría la primera derivada. En el caso de la segunda derivada, otra vez aplicando la regla de la cadena, ese 2 se multiplica con el 3, te da 6. Ese x más 5 se le quita un exponente menos y derivada de x sigue siendo 1, entonces así nos va a quedar esa parte. Ahora el paso número 2 sería igualar a 0
sería igualar a 0 la segunda derivada. Lo estoy haciendo un poquito más rápido, nada más para identificar bien las partes. Bueno, ¿qué se puede hacer aquí? En este caso, pues se hace lo siguiente. Si se mueve el 0, el 6 para el otro lado, se pasa dividiendo y te va a quedar x más 5 igual a 0. Pero ahora sí, el 5 lo pasa, se hace negativo. Y entonces ya tienes este punto de inflexión para la concavidad, que es el paso número 3. Vamos a agarrar en la concavidad, puedo hacerlo aquí abajo. En la concavidad, pues valores de menos infinito, menos 5 y también para valores de menos 5 hasta más infinito. O sea, puedo agarrar un valor antes o un valor después de menos 5. Si yo agarro un valor antes en la segunda derivada, vamos a agarrar el menos 6. Entonces vas a escribir, se puede escribir de esta forma, 6 menos 6 más 5, ¿sí? Como si fuera la segunda derivada. Y aquí te va a dar un valor de menos 6, o sea, menor. Entonces va a ser un valor convexo esta parte. Ahora, un valor después del menos 5 es el menos 4. Aplicando el valor sería 6 menos 4 más 5. Bueno, aquí te va a dar positivo, te va a dar 6. Aquí entonces va a ser cóncavo esa concavidad. Ahora, el paso número 4 sería sacar el punto de inflexión. Con la ecuación original, pues te va a dar la respuesta para ese punto de inflexión. Para f de menos 5, que fue el número crítico, vas a escribir menos 5 más 5 al cúbico. Esto te va a dar 0. Quiere decir que el punto de inflexión a sacar va a ser el menos 5,0. Ahí se va a encontrar esa parte. El paso número 5 es ver si tiene máximos o mínimos, ¿verdad? Locales o relativos. Ya saben que primero ocupamos la primera derivada, sería la de 3 que multiplica a x más 5 al cuadrado. Se iguala a 0, esto lo vamos a igualar a 0. Vamos a igualar a 0, ¿verdad? ¿Qué se hace aquí? Pues el 0 pasa, el 3 pasa al otro lado, se sigue siendo 0. Y aquí para quitar el 0 ocupamos una raíz cuadrada, unas raíces cuadradas de estos valores. Esto va a quedar como x más 5 igual a 0. Y te va a dar un valor de x menos 5. ¿Sí? De x menos 5, esta parte. Entonces tiene que salir igual a la del punto de inflexión. Bueno, en la segunda derivada, pues lo sacamos, ¿verdad? Lo sacamos. Que recuerda que la segunda derivada pues viene siendo 6x más 5. Sustituimos ese valor y te va a dar pues 6 menos 5 más 5 igual a 0. Bueno, aquí como nos dio 0, no sabemos si va a ser un máximo o mínimo porque no tenemos otro valor como los anteriores y no sabemos si va a ser un máximo o un mínimo. Bueno, vamos a dejarlo que no hay punto de inflexión, o sea, no se le puede poner. No hay punto, no es punto. Vamos a ponerle que no hay máximo ni mínimo. O sea, no tiene ni máximos ni mínimo, ¿no? Porque obviamente no conocemos si realmente este 0 le corresponde a un máximo mínimo. Y entonces sí lo vamos a dejar. De esta forma, pues se resuelve para ese ejercicio número, el inciso E. Ahora, para el último que tenemos aquí, el x a la 4 más 4x al cúbica menos 2, pues el primer paso sería derivar, primera derivada, 4x al cúbica más 12x al cuadrado. Segunda derivada sería 12x al cuadrado más 24x, simplemente. Luego el paso número 2 sería igualar a 0 la segunda derivada, o sea, 2x cuadrada más 24x igual a 0. Factor común es 12x para que nos quede simplemente como x
más 2 igual a 0. Vamos a tener uno que va a ser x igual a 0 del 12x, y el otro a la hora de moverlo pues se va a hacer negativo, x igual a menos 2. ¿Cómo sacar ahora la tercera parte, que es la concavidad? Pues necesitamos la segunda derivada para sacar el valor de estos números, ¿verdad? De estos números que son para estas áreas, que sería ahora para el menos infinito, menos 2, para el menos 2, 0 y para el 0 más infinito. Entonces necesitamos tres valores en la segunda derivada. Vamos a agarrar un valor antes del menos 2, vamos a agarrar el menos 3 y vamos a escribir 12 por menos 3 al cuadrado más 24 por menos 3. Si hacemos esta operación, pues nos va a dar un valor de 36. Es positivo, entonces va a ser cóncavo esta parte. Cóncavo. Luego, un valor que se encuentra en medio del menos 2 y del 0, vamos a escribir el menos 1. Te va a quedar 12 por menos 1 al cuadrado más 24 por menos 1. Si hacemos esta operación, nos va a dar un valor de menos 12, va a ser negativo. Entonces este va a ser convexo, se le llama. Ahora el otro valor, un valor del 0 al infinito, pues puede ser el 1 positivo. Te va a quedar 12 por 1 al cuadrado más 24 por 1. Esto está un valor de 36 positivo. Este también va a ser cóncavo, la respuesta. Ya teniendo las concavidades, sigue a sacar los puntos de inflexión. Que esto recuerden que es utilizar la ecuación original. Para el valor de 0, de f de 0, te va a quedar 0 al cuadrado, a la 4, más 4 por 0 al cúbico, menos 2. Como hay 0, se quita y te queda menos 2. Quiere decir que el primer punto de inflexión es el 0, menos 2. ¿Sí? Vamos a escribirlo mejor porque parece eso no parece bien coma. 0, menos 2. Ahora, el segundo punto de inflexión es con el valor de menos 2. Te va a quedar menos 2 a la 4 más 4 por menos 2 al cúbico menos 2. Si hacemos esa operación, te va a dar un valor de menos 18. Quiere decir que el segundo punto de inflexión a sacar sería el menos 2, menos 18 de solución. Ya teniendo sus puntos de inflexión, sigue el paso número 5, que viene siendo sacar los máximos y los mínimos relativos. Recuerden que necesitamos la derivada, la primera, que sería, para igualar con 0, pues sería la 4x al cúbico más 12x cuadrada. Lo igualamos con 0. Bueno, ¿qué se puede hacer aquí? Vamos a derivar, vamos a factorizar. La factorización buscada sería por factor común 4x cuadrada y te va a quedar simplemente x más 3 igual a 0. Te va a dar un valor de x igual a 0 para la primera de 4x cuadrada y para la segunda el x más 3 igual a 0. Pues pasas el x negativo y te queda como x igual a menos 3. Ahora, ¿qué se puede saber si es mínimo o máximo? Necesitamos la segunda derivada, que recuerden que la segunda derivada, la que nos salió, fue la de 12x al cuadrado más 24x. Para la primera de 0, ¿verdad? En la segunda derivada, vamos a escribir 12 por 0 al cuadrado más 24 por 0. Sigue siendo 0. Sigue siendo 0 este valor. Entonces, al darnos 0, pues aún no sabemos si todavía es máximo o mínimo, ¿no? Vamos a sacar la otra parte, que es el menos 3. Te va a quedar, para valor de menos 3, 12 por menos 3 al cuadrado más 24 por menos 3. Si sacamos ese valor, te va a dar un valor de 36 positivo. Entonces, como nos dio un valor de 36 positivo, este va a ser un valor mínimo. Entonces, si este valor es un valor mínimo,
el 0 podría ser ese valor máximo que nos hace falta por b. Máximo. Ahora, ¿qué faltaría? Sacar las coordenadas, ¿no?, de la función original. En el caso de f de 0 de la función original, es igual que el punto de inflexión que nos dio el de 0, menos 2. Entonces, aquí ya tenemos esa respuesta, ¿sí? Así, menos 2. Entonces, ese 0, menos 2, que también viene siendo valor máximo para esa gráfica o para esa función. Pero ahora sí, para el valor de menos 3, sí tenemos que escribir el valor de la función original, que nos va a quedar menos 3 a la 4 más 4 por menos 3 al cúbico menos 2. Si hacemos esta operación nos va a dar un valor de menos 29. Quiere decir que la coordenada sería menos 3, menos 29, y este va a ser un valor mínimo, ¿sí?, de la coordenada. Entonces ahora sí ya tenemos esas coordenadas máximas y mínimas para ese ejercicio, y de esta forma pues también tendríamos la respuesta de los 6 ejercicios que vimos para este tema. Sería todo y nos vemos en la siguiente sesión.